Se llega el 12 de octubre y toda la izquierda sale a llorar en los medios de comunicación. Supuestamente que no hay nada que celebrar. Hugo Chávez llegó a comparar la mal llamada conquista española con los campos de concentración nazi. De hecho, cambió el Día de la Raza en Venezuela por el Día de la Resistencia Indígena. Andrés Manuel López Obrador le exigió al Papa y al Rey de España de que se disculparan por la conquista de México. Y tenemos aquí en Colombia a los indígenas vandalizando las estatuas a conquistadores, según eso porque aquí en América vivíamos como en el mismísimo Edén. Pero ¿qué tan cierto es todo eso? Pues bueno, lo principal es saber que aquí en América no hubo ningún genocidio, por más que lo repitan hasta el cansancio. Y es que si nos vamos a la definición exacta de lo que significa la palabra genocidio, nos topamos con que genocidio es exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, política o nacionalidad. Si esto es así, no hubo genocidio por parte de los españoles, como sí sucedió con el holocausto provocado por los nazis, o por el genocidio al pueblo armenio provocado por el Imperio Otomano. Pero ese no fue el caso del Imperio Español, que redactó hasta leyes en defensa de las Indias en 1512, bajo edicto real de Fernando el Católico. Allí se estableció que los indios eran hombres libres, dueños de sus propiedades y de sus haciendas. Claro que hubo abusos, pero estos se hacían al margen de la ley y se trabajaba al día a día por parte de los reyes para reducir estos abusos y hacer que sus políticas fueran eficientes. De hecho, se sabe que Cristóbal Colón vuelve con indios esclavos a España después de su segunda venida y es puesto bajo prisión por la reina Isabel la Católica. Después de las leyes de Burgos viene la Junta de Valladolid en 1551, bajo la tutela de Carlos I de España, V de Alemania, en donde se hace un stop a la expansión imperial de España en las Américas para preguntarse si lo que están haciendo allí está bien o está mal. En palabras de María Elvira Roca Barea, hasta entonces nadie se había planteado que los pueblos conquistados pudieran tener derechos o que los individuos de una civilización salvaje, considerada universalmente no cristiana e inferior, fuesen también seres humanos que merecían respeto. Dejando a un lado la anomalía histórica que supone que un imperio en plena expansión detenga su maquinaria para discutir la legitimidad moral y legal de sus conquistas, no conozco otro caso en la historia, pero puede haberlos, aunque no entre los occidentales. Allí, en la Junta de Valladolid, al calor de la escuela de Salamanca, sonaban las ideas de un dominico español muy erudito, Francisco de Vitoria. Hablar de Francisco de Vitoria es hablar de lo que es el germen de lo que hoy conocemos al día de hoy como derechos humanos. Don Francisco estaba muy interesado en saber si los indígenas tenían derechos inalienables, derechos que debían ser reconocidos por el rey. Sin embargo, este dominico estaba muy inspirado en la visión aristotélico-tomista que pregonaba la idea de que los imperios superiores debían dirigir y tutelar a los imperios inferiores. Esto hasta que estuvieran a su altura. Obviamente se hizo con la intención de aculturar a los indígenas y evangelizarlos. Francisco de Vitoria abogó para que dicho proceso se diera por convencimiento, pero esto ya se hacía con las misiones de los jesuitas, dominicos y franciscanos, que obviamente iniciaron desde el primer momento. Así que no hubo intenciones por parte de los españoles por matar indígenas, y menos de forma sistemática. Por el contrario, hubo mestizaje que fue promovido por los conquistadores españoles. Hernán Cortés evidentemente fue uno de los primeros en propiciar este mestizaje. Tuvo a Martir, un mestizo, y a su vez tuvo una hija con Moctezuma. Hijos que fueron reconocidos como los primeros mestizos por parte de la corona española y por el Papa Clemente VII a través de la bula papal en 1528. Mestizaje que perdura hasta nuestros días. Por ejemplo, en Perú es del 85%, en Bolivia del 88%, en México del 90%, Ecuador del 92% y Honduras del 97%. Si esto lo comparamos con el mestizaje que hubo en otros imperios, es prácticamente que ridículo. El imperio inglés. Y yo sé que ya muchos vendrán a decir que por qué no respetaron la idiosincrasia y la política de los pueblos indígenas. Y es que esta es la respuesta al mito del Edén, propuesta por Fray Bartolomé de las Casas y que coge revuelo con Rousseau, con el mito este del buen indígena, de que no importaba de que practicaran canibalismo, no importaba de que hicieran sacrificios humanos, el indígena era bueno simplemente por ser indígena.
María Elvira Roca Barea comenta de que lamentar la caída del Imperio Azteca es más o menos como lamentarse por la caída del Imperio Nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el Imperio Azteca fue un totalitarismo sangriento, fundado en los sacrificios humanos. Y es que los aztecas pasaban gran parte del año cazando indígenas de culturas aledañas para sacrificarlos en festivales que duraban más o menos 3 meses y que llegaron a sacrificar entre 20.000 a 30.000 indígenas por año. Las tribus indígenas aledañas vivían aterrorizadas, esperando que algún día esta monstruosidad llegara a su fin. Cortés, con 500 soldados, no hubiera podido someter al Imperio Azteca. Tecnochitlán, según algunos historiadores, llegaba a tener más o menos 250.000 personas. Cualquier barrio de Tecnochitlán hubiera sido lo suficientemente numeroso para repeler al pequeño ejército de Cortés. Haber conquistado al Imperio Azteca hubiera sido prácticamente imposible sin la ayuda de los tlaxcalteca y los totonatas. Cortés, en lugar de conquistador, lo que fue un libertador de estos indígenas que vivían sometidos bajo el yugo azteca. Cortés lo que hizo fue colocarle punto final a la opresión de los aztecas para estas tribus indígenas aledañas. Cortés, en lugar de un conquistador, lo que fue un libertador para estos indígenas. ¿Nada que celebrar? En palabras de Gustavo Bueno, existen 2 tipos de imperios, el imperio generador y el imperio depredador. El imperio español cae fácilmente en la primera definición, y es que en el momento en el que el imperio inglés funda el primer college, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ya España había fundado en las Américas 13 universidades y varias de ellas cumplían más de 100 años de haber sido fundadas. Bajo la financiación de la corona española se da la primera vuelta al mundo, conocida como Magallanes y Elcano, y esto da los indicios y el germen principal de lo que hoy conocemos como el fenómeno de la globalización, tirando por la borda ese mito absurdo de que los españoles creían que el mundo era plano. Absurdo, es que es absurdo. Bajo la Armada Española se desarrollaron las técnicas más avanzadas de navegación. El descubrimiento de la corriente marítima del Golfo se dio bajo la tutela de Juan Ponce de León, algo que ya se había venido desarrollando principalmente con los viajes de Colón y de toda la hegemonía que tenía la Armada en los mares, y en la que los otros imperios lo único que podían hacer era dedicarse a rapiñar con sus piratas y corsarios. Y no fue solamente en alta mar en donde el imperio español tuvo hegemonía, también en tierra los tercios españoles dominarían por más de 150 años. Poco conocida, pero muy heroica, la hazaña que tuvieron 40 soldados pertenecientes a los tercios españoles frente a 1000 samuráis, con la intención de recuperar las Filipinas del saqueo de piratas japoneses. Todo esto lo hicieron sin claudicar, bajo mandato directo del rey, Don Felipe II. Los samuráis, humillados, se inventaron toda una leyenda en donde supuestamente se habían enfrentado contra terribles monstruos marítimos. Pero no, señores, se habían enfrentado ahora a los tercios españoles. Recuérdenlo, 40 contra 1000. Y hablando de historias fantásticas y de los tercios españoles, no podía dejar pasar este video sin mencionar a Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y es que nuestra cultura parió a uno de los novelistas más importantes de la historia. El Quijote, en palabras de el crítico literario Jesús Maestro, es una de las mayores obras literarias que se han escrito en la historia de la humanidad. Y no importa que se haya traducido a más de 140 idiomas, se quedan cortos ante tan semejante obra. Sin mencionar que Don Miguel de Cervantes Saavedra perteneció a los tercios españoles, llegando a conformar lo que hoy conocemos como la Liga Santa, que plantaron cara al Imperio Otomano. Y precisamente de esta batalla, la batalla de Lepanto, heredaría su apodo que lo marcaría toda su vida, el Manco de Lepanto. Don Miguel estaba muy orgulloso de haber pertenecido y de haber estado en esa guerra, llegando a decir: lo más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Y gracias a la Liga Santa es que aquí en Hispanoamérica las mujeres no llevan burka. Eso toca decirlo y toca aclararlo, precisamente porque al día de hoy no tenemos una falsa religión, como lo es el Islam. Y sí, la religión y la evangelización en nuestras tierras tuvo un papel importante, un papel protagónico. Al día de hoy estas tierras vieron parir, vieron nacer y vieron perpetuarse la leyenda de varios santos, como es el caso de San Martín de Porres, un mulato, hijo de un español reconocido y de una negra en libertad, que dio a uno de los santos más queridos, no solamente por negros, por mulatos, por mestizos y por criollos, sino también hasta por el propio virrey.
Al día de hoy, la figura de San Martín de Porres es tan querida que muchas instituciones llevan su nombre, hospitales y universidades principalmente. Y sin mencionar a San Pedro Claver, y es que evidentemente me toca mencionarlo, porque es que muchos vendrán a decir de que la preocupación por el hombre vino por parte de ese humanismo ilustrado, pero nada más alejado de la realidad. La vida y obra de este español, San Pedro Claver, giró alrededor de los más necesitados, y quienes eran los más necesitados de esa época eran los negros. Lo sabemos evidentemente porque fueron ellos mismos los que lo denunciaron, los sacerdotes y personas de la curia católica. San Pedro Claver se dedicó a bautizar a todo negro que pasaba por sus manos. La visión de que los negros tienen alma y que son personas no es un invento de los ilustrados humanistas, es un invento católico, genuinamente católico. María Elvira llegó a decir en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra lo siguiente: el más grande de los humanistas peninsulares, Juan Luis Vives, estaba profundamente preocupado por los grandes problemas morales de su tiempo. Escribió muchas obras sobre la paz en Europa, el problema de la pobreza en las ciudades, la responsabilidad de la propiedad privada, la educación de los jóvenes, la vida cristiana, pero no se preocupó por los problemas morales que habían surgido en América. Su caso es típico para el humanismo español. Fueron misioneros los que protestaron contra los abusos de los conquistadores, fueron teólogos eclesiásticos y no humanistas los que discutieron la justificación de la conquista española. Defendieron los derechos de los indios y sentaron la base de un nuevo derecho internacional. Es cierto que los teólogos se valieron muchas veces de argumentos sacados de autores antiguos y se empeñaron en escribir un latín elegante, según criterios severos de los humanistas. Pero esto no cambia nada al hecho fundamental de que estas discusiones fueron en su fondo teológico-jurídicas y no humanísticas. El humanista español o europeo no se interesa por América y los graves problemas que este descubrimiento plantea a la conciencia cristiana, porque el humanismo es refractario a todo cuanto no sea su propio mundo. San Pedro Claver haría que lo llamaran el esclavo de los esclavos, y podría pasarme toda la tarde hablando de los hitos históricos que alcanzaron los españoles, pero los hijos de Robespierre seguirían diciendo lo mismo, que no hay nada que celebrar, de que toda esta cultura no vale para nada. Pero señores, mucho hay que celebrar, y gracias doy a Dios por estar hablando y estar haciendo este video en castellano y pertenecer a la religión verdadera, la religión católica, apostólica y romana. Y bueno, señores, si les ha gustado este tipo de contenidos, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, me sigan en mis redes sociales y dejen su me gusta. Si no, ya pueden ir a los comentarios a dejar todo su odio. Sin embargo, si están a gusto y están contentos, si quieren que este tipo de contenido se pueda traer de manera mucho más frecuente, pueden apoyarme en Patreon, pues porque evidentemente no tenemos a ningún partido político ni tenemos a algún empresario detrás de nosotros financiándonos. Esto prácticamente que nos toca es solo. Así que si ustedes quieren apoyar, en la descripción de este video estaré dejando toda la información para que puedan apoyarlos económicamente en el canal. Y de esta forma también luchar en contra de lo que es la leyenda negra y los enemigos de la religión católica. Y no siendo más, señores, se cuidan.